Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a tener un devocional un poco más largo y quería recordar lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre esta actitud mental intencional, que en el griego se llama froneo, pero no nos interesa tanto decir una palabra o entenderla en otro idioma, sino esta actitud que como hijos de Dios, Pablo nos exhorta a tener en cuanto a cómo fijamos nuestra mente, nuestra mirada en las cosas temporales de la tierra o en las cosas espirituales. Normalmente la palabra usa una frase como lo de arriba, pero siempre se refiere a la vida espiritual. Y en Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, ya que ustedes han resucitado con Cristo, es decir, lo da por hecho, es una realidad. Hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Como eso ha ocurrido, Pablo le dice a los santos, a la iglesia de Colosas, les dice, ahora ustedes busquen, ejerciten su mente, pongan toda su atención en lo espiritual. Y yo te quería leer una parte de lo que ocurrió con Abraham. Esto está en Romanos capítulo 4, verso desde el 18 en adelante. En realidad, en el 18 dice que Abraham creyó a Dios con una esperanza especial. Dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara, de su esposa, que estaba en el orden de los 90 años, no estaba en la edad para tener hijos. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Fijémonos en esta palabra. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Si bien acá la explicación es acerca de la justicia y de lo que obra la fe, y hemos hablado muchas veces acerca de lo que representa la justicia en el nuevo pacto, que no es tan parecido al concepto de justicia que nosotros tenemos desde el antiguo pacto, ni siquiera en este mundo natural. La justicia en Dios está basada en la fe. Y esto implica que Dios nos ve como justos, no por nuestros méritos, eso está explicando ahí, sino a través de lo que hizo su Hijo Jesucristo por nosotros, no porque nosotros merezcamos, sino porque se nos atribuye justicia, pero además se nos hace justicia a nosotros, según lo explica 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Es muy profundo esto. Lo importante acá es que Abraham, Pablo toma una, una figura de quien llamamos el padre de la fe. Él, si se miraba, él vio su propio cuerpo, pero si él se miraba en lo natural, él no tenía ninguna chance, ni él ni su esposa. O sea, acá el milagro tenía que ser doble, porque él no tenía chance de poder engendrar, y su esposa tampoco. No obstante, dice que él se convenció. Como era Dios el que había hablado, él estaba plenamente convencido que Dios era poderoso para hacer lo que Dios había prometido. Y esta actitud es la que se nos muestra. Por eso se le llama el padre de la fe. Por eso yo quiero instarte en este día a que lo que dice la palabra, que es para vos, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, en lo que llamamos en este nuevo pacto, es para nosotros. Lo que se dice no es que la palabra es para algunos y algunos no. Estas son cuestiones teológicas que muchos les han dado vuelta, pero
lo que se nos está diciendo es que, mira, cuando vos estás concentrado y tenés algún problema y estás concentrado en ese problema, todo tu cuerpo, toda tu mente está enfocada en eso. Y ese enfoque, cuando no está basado en la fe, que nos pone ansiosos, que nos preocupa, hasta nuestro propio cuerpo empieza a reaccionar a lo que está pensando nuestra mente. Se acelera el corazón, en algunos casos sube la presión arterial, pasan un montón de cosas en el cuerpo por lo que ocurre en este mundo caído que está bajo maldición. Ahora, en el caso nuestro, se nos dice que ya se ha hecho todo, se ha provisto en la redención para nosotros todo lo que necesitamos para caminar en esta tierra. No es solamente espiritual, sino que también se nos han dado recursos que obran desde lo espiritual en lo físico. Así que pensá que si vos enfocás tu mente, si te concentrás intencionalmente en lo que dice Dios, no en lo que dicen los médicos, no en lo que dicen los economistas, no en lo que dicen los gurús de este mundo, no en lo que dicen las personas que siempre nos están dando consejos y siempre están comentando, estamos comentando todo. Si en vez de eso nos dejamos guiar por la palabra de Dios, nuestro cuerpo, todo nuestro ser será transformado y estaremos aptos y plenos para poder cumplir con lo que Dios nos ha asignado en esta tierra, que es muy importante, porque habrá un momento para la eternidad, pero tenemos una asignación para esta tierra, para vivir en este mundo. Fíjate que en el caso de Abraham, muchos no hablan de esto, pero no solamente tuvo a Isaac, sino que después que Sara murió, Abraham se vuelve a casar y tuvo 6 hijos más. Es decir, prácticamente vivió otra vida más. Fíjense lo que es poner la fe y la confianza en lo que dice Dios. Por eso, ya para terminar, y pensando en esto que Dios quiere que nosotros seamos, quiero compartirte también en el libro de Romanos, en el capítulo 8, desde el verso 19, hablando de nosotros, de los hijos. Y muchos escatológicamente ponen esto como en el futuro, pero acá la palabra dice en Romanos capítulo 8, desde el verso 19, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación, en otra versión dice la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad. Eso es lo que pasa en este mundo, está sometido a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Así que este mundo, esta creación, está esperando de vos y de mí. No estemos con nuestra mente puesta en las cosas caídas de este mundo, sino que nuestra mirada pueda estar en Jesús, en lo que su palabra dice acerca de nosotros. A modo de cierre, quiero decirte que es tan importante poner nuestra mirada en Jesús. Hebreos capítulo 12 nos dice eso, ¿no? A despojarnos de todas las cosas de este mundo que nos complican la existencia y poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús, porque es el autor de nuestra fe. Él es el que nos da la confianza en Dios, porque Él mismo, cuando caminó en esta tierra, nos mostró qué es lo que el Padre quiere, qué es lo que el Padre desea, porque Jesús mismo es la voluntad de Dios. ¿Querés saber lo que Dios quiere para tu vida? ¿Querés saber cómo debes moverte en esta vida? Mira a Jesús, porque Él representa el deseo del Padre para esta humanidad. Ya no vivas con complejo de inferioridad, ya no
vivas con un complejo religioso, ni siquiera un complejo evangélico, un complejo católico, no. Viví de acuerdo a lo que dice la palabra, porque ella es real. Y el Espíritu Santo te irá mostrando de qué se trata esta nueva criatura en Cristo, esta nueva vida que ha nacido del Espíritu Santo. Que en este día puedas disfrutar de su presencia, estando con tu espíritu, tus sentidos espirituales dispuestos para todo lo que Dios tiene para mostrarte, porque Él quiere tener comunión con vos y mostrarte cosas que vos ni siquiera podrías imaginar.